Yo creo que es segunda vez que voy a predicar acá y es un gozo predicar. Y es una responsabilidad predicar la palabra del Señor. Y estoy aquí no porque me sienta en estos momentos, en esta mañana, no me siento humanamente hablando muy capaz para predicar su palabra, sinceramente. Pero el Señor me ha llamado a predicar su palabra. Yo sé que Él está conmigo y basado en la confianza que tengo en Él, sé que una vez más Él va a estar conmigo en esta mañana. Quiero invitarles a orar, hermano. Quiero invitarles a orar por el tiempo de la palabra y que el Señor una vez más nos hable por medio de ella. Padre amado, te doy gracias por estar en esta mañana aquí con mis hermanos, por disfrutar de este tiempo de adoración a ti. Gracias por los cánticos, gracias por los testimonios, gracias por cada una de las cosas, Señor, que tú has usado en esta mañana ya para edificar a tu iglesia. Te ruego, Dios, que tú uses tu palabra, que tú, oh Dios, me des sabiduría para predicarla de una manera clara y manera fiel, para extraer el mensaje que tú has revelado en ella, Señor. Te ruego que me ayudes, Padre. Ayúdame en mi debilidad, Señor, a exponer tu palabra, Señor. Padre, te ruego, Señor, que tú uses tu palabra para avivar nuestros corazones, para enfocar nuestros corazones en lo que tú quieres, Señor, en tu voluntad. Y que tú la uses, Señor, para confirmar a mis hermanos y a mis hermanas en la fe, para fortalecerles en medio de estos tiempos y también, Dios, para salvar al que tú quieras salvar. Úsala, Dios. También oro porque mis hermanos que comparten tu palabra en otras iglesias, en otros lugares, tú estés con ellos, Señor. Tú les ayudes, tú les estés ayudando en esta mañana a exponerla también fiel y claramente, Señor. Ayúdales, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a continuar en esta mañana con el estudio de la carta de 1 Timoteo, en el capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar en los versículos del 6 al 16, hasta el final. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 16. Hasta el final del capítulo 4. Amén. Dice la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Antes de entrar en el texto,
quiero leerles un fragmento muy breve de un libro que leo periódicamente cada cierto tiempo, libro del hermano Paul David Tripp, que se llama El llamamiento peligroso. Y dice el autor de este libro, hablando de un pastor amigo de él, dice: aquí es donde todo salió mal con mi amigo pastor y muchos otros que están en sus zapatos, debido a que él negó la evidencia que estaba a su alrededor y que estaba ciego a su propio corazón. Tuvo la tendencia a ver que estaba bien cuando no estaba bien. Así que lo que preparó no lo condenó ni lo alentó y no dejó que su propia predicación le enseñara. Su autosatisfacción quería decir que sus palabras y acciones en el ministerio no crecían en la tierra de un amor personal por Cristo y una adoración de Cristo. La preparación se convirtió en descargar un conjunto de verdades en personas que necesitaban que su pensamiento fuera reorganizado. Su consejería era más para solucionar problemas que para alentar en el Evangelio. Y en el camino todo comenzó a secarse y volverse poco atractivo. Dejó de tener vida. Todo dejó de tratarse de la adoración y se volvió una serie de responsabilidades pastorales que siempre se repiten. Una triste historia de un pastor X, un pastor en algún lugar donde todo su obra de servicio se redujo a solamente conocimiento, a solamente exponer información y no a que esta verdad, a que estas informaciones de la palabra de Dios afectara su corazón y lo hiciera tener una relación personal con Cristo. ¿Qué le pasó a ese pastor? Se desvió, como muchos que tristemente se desvían del ministerio y del servicio porque dejan de tener una relación personal con su Dios para simplemente dedicarse a conocimiento, a saberes, y su corazón está lejos del Señor. Comienzo con esta historia porque esta pequeña historia, esta pequeña ilustración de un caso verdadero, de un caso verídico, de un pastor, tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Lo que estaba pasando precisamente en la iglesia de Éfeso era que, como ya el apóstol Pablo les había dicho, se había reunido con el consejo de pastores de esta iglesia en Hechos 20:29. En Hechos 20, recordando un poco, el apóstol Pablo se había reunido con estos pastores y la indicación, el mandato que le había dado el apóstol a este grupo de pastores de esta iglesia de Éfeso, en Hechos 20:28, para recordar un poco, era que miraran, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño del Señor. Imagínense eso, Pablo, el apóstol, reunido con estos pastores de la iglesia de Éfeso y diciéndole, miren por ustedes, en otras palabras, si pudiéramos resumirlo, cuiden de ustedes, cuiden de sus vidas, cuiden unos de otros como pastores y también cuiden del rebaño del Señor. Es interesante que él le dice el rebaño del Señor, no de ellos. Tenían esta responsabilidad y el apóstol Pablo se la recordó a este grupo de pastores diciéndole, miren por ustedes y también por la iglesia. Cuiden de ustedes y cuiden de la iglesia. ¿Por qué les había dicho eso? Recordemos que en los versos siguientes, en Hechos 20:29, Pablo le había dicho, yo sé que cuando yo salga de aquí, detrás de mi partida,
se van a levantar lobos rapaces. Se van a levantar, en otras palabras, falsos maestros de ustedes mismos, no vinieron de afuera, vinieron de ustedes, y ellos van a arrastrar. Ellos iban a hablar cosas perversas, dice en Hechos 20:30, cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se iban a desviar un grupo de pastores en la iglesia de Éfeso, y cuando yo sé que ya estando ya en el capítulo 4, todo lo que ustedes han visto anteriormente en Primera de Timoteo, en esta carta, ha dado muestra de que ya esto estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Lo que el apóstol Pablo les dijo a ellos que iba a pasar, ya estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Cuando recordamos un poco desde el capítulo 1 de esta carta, Pablo le da la indicación a Timoteo que se quede ahí en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas, capítulo 1, versículo 3. Que no prestaran atención a fábulas, genealogías interminables, que acarreaban disputa más bien que edificación. Y el propósito de ese mandamiento era el amor. En otras palabras, hermanos, ¿qué estaba pasando? Se habían levantado ya esos falsos maestros, ya estaban enseñando doctrinas falsas, no estaban enseñando la palabra del Señor, estaban enseñando palabras falsas. Fábulas le llama aquí, que lo vamos a ver en este mismo texto hoy. Fábulas, genealogías interminables. Vamos a hablar un poco de eso hoy. Y esto estaba afectando la edificación de la iglesia y estaba afectando el amor de la iglesia. Recordemos eso, hermano. Lo que se enseña en la iglesia afecta positiva o negativamente a la iglesia. La enseñanza en la iglesia no es algo secundario. La predicación de la palabra de Dios no es algo más. De eso depende todo lo que la iglesia haga. Y ese es el propósito de esta carta de 1 de Timoteo. Enseñar a Timoteo y a los hermanos, a la iglesia, a cómo conducirse en la casa de Dios. Mis hermanos, si la iglesia no sabe lo que dice la palabra de Dios, si la iglesia no tuviese indicaciones claras, precisas de lo que debe hacer como iglesia, los líderes, los miembros de la iglesia, los diáconos, si la iglesia desconoce esto, la iglesia no va a saber cómo hacer las cosas. No sabe cómo conducirse, no sabe qué hacer. Por lo tanto, esto era algo muy importante, y el hecho de que estos líderes se hayan desviado en esta iglesia estaba provocando disputas, como dice aquí el texto. Divisiones, estaba provocando discusiones, estaba afectando la comunión, el amor de la iglesia, por estar enseñando falsa doctrina. ¿Qué pasaba con estos falsos maestros en sí? Recordemos, capítulo 1, versículo 7. Miren la actitud de estos falsos maestros. Capítulo 1, versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué querían ser ellos? Doctores de la ley. Los sabios de la iglesia. Notemos que la inclinación de estos falsos maestros no era edificar la iglesia. La inclinación de estos falsos maestros no era hacer bien a la iglesia. No era buscar que la iglesia fuera fortalecida en la palabra de Dios y que a la vez esto se mostrara en el amor de la iglesia. Este no era el propósito de ellos. Este era el propósito de Pablo, de Timoteo, pero no era el propósito de estos que se habían desviado. El propósito de estos era conocimiento. Los que más sabían en la iglesia, los doctores de la ley, pretendiendo ser doctores de la ley. Y mis hermanos, en la predicación pasada pudimos ver, digo pudimos porque yo lo vi también, la grabación de la predicación pasada. En el capítulo 4, versículo del 1 al 5, vimos que en estos últimos tiempos van a venir esta clase de falsos maestros.
que se van a desviar de la fe, van a apostatar de la fe, se van a desviar de la verdadera palabra del Señor. Van a venir y, como dice Primera de Juan 2:18, ya estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, esto no fue algo que pasó allá en la iglesia de Éfeso y que a nosotros no nos va a pasar. No, a nosotros nos puede pasar. Porque fue el Espíritu Santo quien mostró y quien más revelado aquí en su palabra que en los últimos tiempos van a haber muchos falsos maestros que se van a desviar de la verdad. Gracias al Señor, esta no es la situación en esta iglesia ni en la que yo estoy, pero puede pasar, hermano. O sea, lo que puede pasar es que dentro de la iglesia se pueden levantar falsos maestros. No estamos exentos de eso. Fue Dios quien lo dijo, fue el Espíritu Santo quien lo reveló. Puede pasar. Y aún así, aunque no pase dentro de la misma iglesia, somos bombardeados constantemente desde fuera con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque esta triste situación que yo leí ahorita de ese pastor que se desvió, pasó con varios pastores de esta iglesia de Éfeso. Una iglesia que el apóstol Pablo levantó, una iglesia que el apóstol Pablo estuvo más de 2 años instruyendo, enseñando en la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Pasó eso. ¿No nos puede pasar a nosotros? Mis hermanos, lo que concretamente se enseñaba falsamente en ese tiempo, como vimos en el texto anterior, capítulo 4, versículos del 1 al 5, prohibían casarse y mandaban abstenerse de alimentos que Dios creó. Claramente Pablo denunció las falsas enseñanzas. Pablo no dijo, hermanos, miren, están enseñando falsamente, algunos que se han desviado. No quiero decir por un problema de ética, no quiero denunciar. No, hermano, el apóstol Pablo denunció, y esta era la manera de denunciar en este tiempo, publicarlo en su carta, una carta que no solamente era para que Timoteo la leyese, sino para que la iglesia también le llegara esta carta y la leyese. Algo así como que fue denunciado en el periódico de ese tiempo de la iglesia, en la carta de Pablo. Pablo denunció esa falsa enseñanza y lo hizo precisamente con la verdad del Señor, con la palabra del Señor. Él dice en el versículo 4 del capítulo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Nada hay de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo está denunciando la falsa enseñanza, pero lo está haciendo desde la verdad de la palabra de Dios. Y esto es precisamente como empieza nuestro texto de hoy. Nuestro texto de hoy empieza diciendo, si esto enseñas a los hermanos. Está hablando ahora el apóstol Pablo con el pastor Timoteo, que está allí ya en esa iglesia, en esta situación compleja, hermano. Tenemos que ponernos en el zapato de este hombre joven. Este hombre joven que la carta nos da muestra de que era un poco frágil, tanto de salud como desde el punto de vista quizás un poco tímido, joven, en medio de una iglesia con líderes de experiencia, con líderes instruidos por el apóstol Pablo. Ahí estaba este joven pastor. ¿Ustedes creen que era fácil esto? ¿Era fácil la tarea que tenía Timoteo, el pastor Timoteo? Ahí estaba dándole instrucciones personales el apóstol Pablo a Timoteo y le estaba diciendo, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué cosa es esto? Lo que acaba de decir anteriormente. Mira, Timoteo, si tú le enseñas esto a los hermanos, si tú le enseñas la palabra de Dios, pero si tú le enseñas a los hermanos la palabra fiel del Señor y la falsa, porque es lo que hace el apóstol Pablo anteriormente,
Si tú instruyes a los hermanos acerca de que esta fábula, estos cuentos que están haciendo en la iglesia, estos falsos maestros, no es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es esto, serás un buen ministro de Jesucristo. Y ese es el título de esta predicación hoy. Un buen siervo de Jesucristo. Porque la palabra ministro en el original es servidor, diácono. Y no está hablando de, cuando hablo de la palabra diácono, esta palabra lo que significaba era servidor, servir. No es diácono de oficio. No le está diciendo que él iba a ser un buen diácono como oficio en la iglesia, sino que iba a ser un buen servidor, un buen ministro. ¿De quién? De Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo, Timoteo, es alguien que denuncia la falsa enseñanza y lo hace con la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido. Y esta es la definición de un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo es alguien que está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Nutrido, no desnutrido, que es lo contrario de esto. Nutrido es alguien que está lleno de la palabra del Señor. Lleno de la palabra del Señor, de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Timoteo había seguido la buena doctrina desde hace tiempo ya. Incluso en la segunda carta de Timoteo, nosotros vemos en el capítulo 3, desde el verso 14, que él había aprendido. Segunda de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez había aprendido las Escrituras. Timoteo no era alguien que estaba solamente nutrido de la palabra que Pablo le había dicho. Timoteo era alguien que había sido nutrido de toda la Escritura por su madre y su abuela. Alguien que había sido nutrido. La palabra que él había seguido era las Escrituras desde la niñez, pero también la palabra del apóstol Pablo, el enviado de Jesucristo. Palabra con autoridad inspirada. La palabra de Pablo. Pero esta es la definición, mis hermanos, y esto es lo que nos ayuda a ver básicamente lo que es un buen siervo de Jesucristo. ¿Qué es un buen siervo de Jesucristo? ¿Qué dice el texto? No lo digo yo, hermano. ¿Qué dice el texto? Versículo 6. Resumiendo, un buen siervo de Jesucristo está lleno de la palabra del Señor. Y enseña a los hermanos esta palabra del Señor. Y sobre todo aquí en el contexto, enseña lo que es falso. La falsa enseñanza. ¿Cómo lo hace? Con la misma palabra del Señor. Yo pensaba en la ilustración de una persona que trabaja en el banco. Hace mucho tiempo yo tenía un negocio esto de venderme comida, merienda. Y cuando nosotros queríamos saber cuándo un billete era falso, aprendimos con un banco que estaba cerca de la casa. Las personas del banco nos decían, mira, el billete verdadero tiene esta marca. Cuando empezaron a salir esos billetes grandes de 100, de esta y esta marca. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué sabían estas mujeres? ¿Qué sabían estas personas? Lo que era un billete verdadero. Y nos estaban enseñando a nosotros a cómo identificar las marcas de un billete verdadero. Ella no nos estaba enseñando a cómo identificar las marcas de uno falso. Ella nos estaba enseñando a cómo identificar las marcas de un billete verdadero, y el billete que no tenía las marcas no era verdadero. Recordaba esto cuando veía esta labor principal que hace un buen siervo de Jesucristo. Un buen siervo de Jesucristo enseña la verdad. Si no sabemos la verdad, no vamos a saber identificar la mentira.
Un buen siervo de Jesucristo no invierte tiempo enseñando lo que son las falsas enseñanzas, No, un buen siervo de Jesucristo invierte su tiempo enseñando la verdad. Y en algún momento hay que desmontar la mentira con la verdad y ponerlas una al lado de la otra. Esto es mentira porque la palabra del Señor dice esto. Eso lo hace un buen siervo de Jesucristo. Iglesia, este mensaje es principalmente para los pastores, pero también es para ti, porque lo dice el mismo texto. Lo vamos a ver. Pero, iglesia, necesitas saber qué es un buen siervo de Jesucristo, para que sepas cuando estés en presencia de un mal siervo de Jesucristo. Tú necesitas saber, mi hermano y mi hermana, lo que es un buen siervo de Jesucristo. Pero se deduce de esto que tú conozcas la palabra del Señor. Si no, no vas a saber cuando estás en presencia de un mal siervo de Jesucristo. Iglesia, un buen siervo de Jesucristo está lleno de la palabra del Señor y te va a enseñar la palabra del Señor fielmente. No dice que un buen siervo de Jesucristo es alguien que es elocuente. Puede ser alguien elocuente, pero aquí no dice eso. No dice que un buen siervo de Jesucristo es alguien que es muy apegado a las personas, muy familiar. Eso puede ser bueno, pero no es lo que dice el texto. Un buen siervo de Jesucristo no es alguien que siempre está en las casas de los hermanos sirviendo y es muy bueno. Eso puede ser bueno, pero no es lo que dice el texto. Tú necesitas un buen siervo de Jesucristo que esté nutrido de la palabra del Señor y que te enseñe la palabra del Señor. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero sigue diciendo el texto, también, no solamente un buen siervo de Jesucristo desmonta la mentira con la verdad del Señor, sino que también un buen siervo de Jesucristo, versículo 7, ¿qué dice? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Otra vez lo que vimos en el capítulo 1, las fábulas. No sabemos exactamente qué es lo que son las fábulas. No nos dice el texto exactamente. Algunos creen que eran historias del Antiguo Testamento, de personajes bíblicos, que eran historias de esto, de lo otro, que la ley no decía, que la palabra del Señor no decía, y que eran historias que rodaban y que se las hacían. No sabemos exactamente, pero lo que sí dice el versículo 7, que un buen siervo de Jesucristo rechaza eso. Un buen siervo de Jesucristo no tiene como papel hacer historias. Cuando estamos en presencia de alguien que dice ser siervo de Jesucristo y que de la hora que predica, 50 minutos son de historia, ojo hermano, ojo, porque estamos en los últimos tiempos. Ojo con esto. Y ojo, porque también podemos escuchar historias muy edificantes, muy buenas, pero tenemos que juzgarlas si están conforme a la verdad de la palabra o no. Si no contradicen alguna verdad de la palabra o no. Pero lo que sí es claro es que un buen siervo de Jesucristo desecha estas historias. En otras palabras, para que entiendas, no tiene nada que ver. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que no tengas nada que ver tú con esto que está pasando allí. No inviertas tu tiempo, ni dediques tu tiempo, Timoteo, a examinar estas historias, estas fábulas. Desecha eso. Rechaza eso. Que tú no tengas nada que ver con esas historias. Tú no estás allí, Timoteo, para hacer historia. Tú estás allí para edificar la iglesia con la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, esto es lo que hace un buen siervo del Señor. Desecha
las fábulas y de vieja. En tercer lugar, un buen siervo de Jesucristo, que dice la segunda parte del versículo 7, ejercítate para la piedad. Un buen siervo de Jesucristo se ejercita para la piedad. Un buen siervo de Jesucristo se ejercita para la piedad. La palabra aquí es la palabra que nosotros tenemos en nuestro vocablo hoy, gimnasio, que en el griego era muy similar a este vocablo. Un ejercicio corporal que ya en aquel tiempo existía, porque ya en aquel tiempo se preparaban para las Olimpiadas. Y él está haciendo la comparación, dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Esta es la comparación. Pero él le dice, ejercítate. Esta es la tercera orden que él le da a Timoteo, y esto es lo tercero que tenemos como una característica de un buen siervo de Jesucristo. Un buen siervo de Jesucristo se ejercita. Igual que un deportista hace ejercicio, sistemáticamente un buen deportista no hace ejercicio una vez al mes. Eso no es ejercítate. Un buen deportista tiene que hacer ejercicio diariamente. Y esa es lo que, en la comparación, ejercítate. Claro que él está comparándolo con estos ejercicios del cuerpo, pero él le dice, ejercítate para la piedad. Él no está diciendo, ejercítate para que hagas ejercicio y te prepares para las Olimpiadas. Él lo está comparando con eso, ejercítate para la piedad. Y resumiendo lo que es la piedad es buscar de Dios y hacer lo que Dios le agrada. Sistemáticamente busca de Dios. Diariamente busca de Dios y busca hacer lo que le agrada a Dios. Busca la voluntad de Dios. Sistemáticamente es algo que debes hacer constantemente. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que el apóstol Pablo le da? Dice, porque el ejercicio corporal, versículo 8, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ejercitar el cuerpo no está diciendo que es malo. Hacer ejercicio físico no está diciendo que es malo. Simplemente que cuando lo compara con hacer ejercicio para la piedad, hacer ejercicio para la piedad es mucho mejor. Es más provechoso. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el texto? Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mi hermano, mi hermana, hacer ejercicio puede ser bueno para tu cuerpo. Pero hacer ejercicio para la piedad, ejercitarte en buscar de Dios todos los días, ejercitarse en hacer la voluntad de Dios, buscar hacer la voluntad de Dios todos los días, tiene promesa para esta vida y para la vida eterna. Tiene promesas más allá de esta vida. Hay promesas, mis hermanos. Por ejemplo, sabemos y hemos quizás algunos escuchado lo que son los medios de gracia. Los medios de gracia, la oración, el aprender de la palabra del Señor constantemente, es algo que el creyente debe ejercitar. Y estas indicaciones no eran principalmente para un creyente, simplemente eran para un siervo de Jesucristo, eran para un pastor. Algo que no debe dejar de hacer un pastor, mis hermanos, es que debe orar constantemente. Es que debe buscar del Señor, de su presencia, por medio de la palabra, por medio de la oración, constantemente. ¿Cuántas promesas de Dios no hay, tanto para esta vida como para la vida venidera? Para aquellos que oran al Señor constantemente, para aquellos que buscan la presencia de Dios constantemente, ¿cuántas promesas no hay? Si nos ponemos ahora a pensar un poquito en todo lo que Dios promete para sus hijos, para todos aquellos que oran, para todos aquellos que buscan su presencia, ¿cuántas promesas no hay? Aún para esta vida.
para darnos paz en medio de las dificultades. Por ejemplo, Filipenses 4, versículos 6 y 7, y dicen que no estemos afanosos, que antes bien, por nada estemos afanosos, que antes bien sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestros corazones. Una gran invitación a orar con promesa. ¿Estás preocupado? ¿Tienes alguna situación? Ponla a los pies del Señor. Ora al Señor y deposita eso que te turba, eso que te tiene intranquilo. ¿Y cuál es la promesa? La paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no tiene una explicación racionalmente humana, va a llenar tu vida. Ahora es una promesa para esta vida, ahora, para este tiempo. Mis hermanos, no alcanza el tiempo para mencionar cuántas promesas. Y mis hermanos y mis hermanas, esto era algo que un siervo de Jesucristo era y es algo que un siervo de Jesucristo debía hacer. Ejercitarse en esto. ¿Por qué? Porque hay promesa para esta vida presente y para la venidera. No es para que simplemente fuera un ejercicio intelectual, puramente intelectual. No es para que el pastor dijera, este es mi tiempo de oración, ahora voy a orar, voy a echar mis cargas al Señor, Señor, mira esto, pam, 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 pam. Ya, terminé mi tiempo de oración, ahora voy a mi tiempo de la palabra. Sí, es un ejercicio como esto, pero no es por esta razón en sí misma. No es orar por orar, hermano, para que me entiendan. No es orar por orar, no es leer la palabra por leer la palabra. Es mi encuentro con el Señor. Cuando yo oro, estoy hablando, me estoy acercando a mi Señor. Dios va a usar la oración como un medio. Dios está usando eso como un medio para yo acercarme a Él y Él bendecir mi vida. Pero el fin en sí mismo es buscar la presencia del Señor. Porque hay buenas noticias para el pastor y los creyentes que hagan esto. Tenemos promesas para esta vida presente y para la vida eterna. Para aquellos que buscamos la presencia de Dios, hallamos promesas para esta vida y para la vida venidera. Son muy buenas noticias. Y hermano, dice Romanos 10:11, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Nosotros no oramos para orar solamente. Nosotros no leemos la palabra para leer solamente la palabra porque tengo que leerla. Sí, eso es parte del ejercicio. Pero no es para el ejercicio en sí mismo. Es para encontrarnos con el Señor. Es nuestro encuentro con Él en su presencia. Porque el Señor promete. Para aquellos que buscan su presencia, el Señor tiene promesas. Amén. Para ahora y para siempre. Son muy buenas noticias, mis hermanos. Y son buenas noticias también para ti y para mí, porque dice el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esto es una palabra digna de confianza, en otro sentido más reducido. Esto es una palabra digna de confianza, digna de ser recibida por todos, no solamente los pastores de la iglesia, sino toda la iglesia. Esta palabra de que tú busques la presencia del Señor y que te ejercites para la piedad, porque hay promesa para esta vida y la vida eterna, es para ti también, iglesia. Dios tiene promesas para ti. Y por eso Pablo, para ilustrar un poco más, versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente. Pablo está diciendo, por eso mismo es que estamos dispuestos
a esforzarnos, a trabajar para el Señor, a servir al Señor. Pablo está animando a su discípulo Timoteo, al pastor Timoteo, a sufrir por el Señor, a servir al Señor, a trabajar para el Señor, porque mis hermanos, servir es trabajo. Servir al Señor es trabajo. Pablo dice, por eso mismo trabajamos. Los que están cerca de los que sirven al Señor, de los pastores, de los líderes, saben de lo que estoy hablando. Los que están más entregados a la obra del Señor sirviendo, que es el propósito de Dios para toda la iglesia, saben de lo que estoy hablando. Servir es trabajo. Servir al Señor Jesucristo es trabajo difícil. Y Pablo le está diciendo, por esto mismo trabajamos. Y no solamente trabajamos, y dice, ¿qué más dice? Y sufrimos oprobio. Oprobios. No solamente que sea arduo trabajo, que sea un trabajo, sino que hay sufrimiento por servir al Señor. Pero él está animando a Timoteo desde la realidad. Él no le está diciendo a Timoteo, mira, para ser un buen siervo del Señor Jesucristo, tú vas ahora a Timoteo, tú vas a ver que todo te va a ir bien. Cuando tú llegues ahí a esa iglesia, va a ser una bendición del Señor, todo te va a salir. No. Él sabe por lo que está pasando Timoteo. Él sabe las luchas que está pasando Timoteo. Él las sabe, él las conoce, él las pasó. Él sabe que está sufriendo, él sabe que está trabajando para el Señor en esta iglesia. Ya les dije en qué condiciones estaba la iglesia, hermano. No era fácil. No era fácil con lo que estaba lidiando Timoteo. No era fácil, mis hermanos. Pero él está animando desde esa realidad. Él está diciendo, trabajamos y sufrimos oprobio. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque esperamos en el Dios viviente. Esperamos en Él, esperamos en sus promesas. ¿Las promesas de quién? Del Dios viviente. Una frase que viene del Antiguo Testamento y que Él usa en el capítulo 3 para decir que la iglesia del Dios viviente, capítulo 3, versículo 15, del Dios viviente. Una frase que se utiliza para decir que es un Dios que actúa, que está en acción. Un Dios que está trabajando, hermano. Un Dios que está trabajando. ¿Y trabajando cómo? Vamos a ver cómo. Dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Que está trabajando a favor de los que creen. Un Dios que está trabajando a favor de los creyentes. ¿Tú crees que Dios está trabajando a favor de los creyentes? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Qué imagen tenemos nosotros de nuestro Dios? Eso es lo que va a transformar tu vida. Eso es lo que va a transformar la vida de este pastor Timoteo. Eso es lo que va a transformar la vida de nuestros líderes en la iglesia. ¿Qué visión tú tienes de Dios? Un Dios vivo. Un Dios que está actuando, que está activo. Sí, dice el texto que es Salvador de todos los hombres. Quizás tiene que ver con su gracia común. Él le hace bien a todo el mundo, pero mayormente ¿de quién? De los que creen. Nuestro Dios está a nuestro favor. Nuestro Dios está actuando a favor de sus hijos. De los que esperan en sus promesas, según este texto que estamos viendo. Los que esperan en las promesas del Señor, Isaías 28:16, no serán defraudados. No te sientas mal cuando tú estás esperando en las promesas del Señor. No te sientas mal cuando tú estás confiando en el Señor. Tu Dios es el Dios viviente. Buenas noticias. Buenas noticias para los siervos del Señor que trabajan y sufren oprobio. Él está esperando en el Dios viviente. Si ese no fuera mi consuelo, yo no estaría aquí parado hoy.
Si mi consuelo no fuera que el Dios viviente está conmigo, yo no estaría aquí parado hoy, mi hermano. A la vez que me tengo que parar es poner la palabra del Señor. Humanamente les digo sinceramente, no puedo. Pero mientras más conozco el Dios que tengo, más puedo. Conoce a tu Dios, mi hermano, mi hermana. Necesitamos buenos siervos de Jesucristo que esperen en las promesas de Dios. Confiados en la palabra del Señor, que crean la palabra del Señor. No solamente que la enseñen, como vimos primero. No solamente que rechacen las falsas doctrinas, sino que amen la verdad de la palabra del Señor, que crean la palabra del Señor, que quieran vivir la palabra del Señor. Iglesia, debemos buscar buenos siervos de Jesucristo. No cualquier siervo, buenos siervos. Que crean lo que predica. Mis hermanos, qué bueno, porque esto es lo que dice el versículo 11. Esto manda y enseña. Esto es algo para la iglesia. Iglesia, aprende esto. Hermanos, siervos del Señor, aprendan esto. Hermanas que sirven al Señor, aprendan esto. No nos conformemos con conocer nada más la palabra. No nos conformemos con solamente tener conocimiento de la palabra. No, ese no es el fin en sí mismo. Ese es el comienzo. Eso es parte, pero no es el fin. El fin es que confiemos y esperemos en el Señor. El fin es que creamos sus promesas. Ejercitémonos en eso. Que no sea un ejercicio intelectual nada más. Que no sea un ejercicio solamente de que orar porque tengo que orar. Que sea el ejercicio diario de buscar de tu Dios y de creer en sus promesas. Que la palabra de Dios afecte el corazón de nuestros líderes. Que la palabra del Señor afecte positivamente tu corazón. Ese es el fin. Y no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir hasta que no estemos allí. Hasta que la palabra que estoy leyendo no haya afectado positivamente mi alma, mi corazón. Hasta que yo no vea que yo creo esa palabra. Porque la puedo conocer, me la puedo saber de memoria y aún esa palabra no haber afectado mi corazón, como le pasó al pastor del inicio de la predicación. Pero buenas noticias, esperamos en un Dios que actúa. Dice también, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Dice en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué se quedó? Es una lista que abarca todas las áreas de la conducta de un creyente. Timoteo, como pastor, que ninguno te menosprecie por ser joven. Era una situación compleja. Los jóvenes podemos tener la tendencia muchas veces al actuar. Quizás en el área del saber somos más, pero en el actuar quizás nos podemos descuidar un poco. Pero una de las cualidades no es solamente enseñar bien, no es solamente desmontar la falsa enseñanza, no es solamente ejercitarse para la piedad, sino ser ejemplo. Ser ejemplo, dice, de los creyentes. Ser ejemplo en la iglesia. Timoteo, sé ejemplo. Ejemplo en palabra, ejemplo en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza.
Sé ejemplo. Joven que estás en la iglesia, si tú quieres que no tengan en poco tu juventud, sé ejemplo. Sé ejemplo. Joven que aspira al liderazgo y eres llamado al liderazgo de la iglesia, sé ejemplo. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza, en espíritu. Si tú quieres ser un buen siervo de Jesucristo, sé ejemplo. Los siervos de Jesucristo son ejemplos, hermano. Mira la vida de un buen siervo de Jesucristo. La vida de un buen siervo de Jesucristo está expuesta en la vidriera para todo el mundo. Mira la vida del buen siervo de Jesucristo. Porque si no es ejemplo, no es un buen siervo de Jesucristo. Y no es que sea perfecto 100%, no existe. Hay un solo hombre perfecto, Jesucristo. Pero que cuando tú mires la vida de un buen siervo de Jesucristo, pase como ya vimos o ya vieron ustedes en el capítulo 3. En el capítulo 3 es necesario, versículo 2, que el obispo sea irreprensible. Que cuando tú mires la vida de un buen siervo de Jesucristo, no puedas detectar fácilmente manchas en su conducta, pecados visibles, llamativos en su conducta. Porque si tú miras a un siervo de Jesucristo y nada más de pasar 5 o 10 minutos con él, empiezas a detectar que no es ejemplo en cómo habla, no es ejemplo en cómo se conduce, no es un buen siervo de Jesucristo. Puede que sea un siervo de Jesucristo, pero no es bueno. Y ese camino va a ser un camino que puede desviarlo, como le pasó a estos pastores. ¿Qué le pasó a estos pastores que se desviaron? Descuidaron su vida. Empezaron a pensar en la palabra como el ser doctor de la ley, como el tener conocimiento, y dejaron de tenerla como su relación personal con su Dios, su intimidad con Dios. Todo se resumió a tener conocimiento y a centrarse en sí mismo. Y se empezaron a desviar. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice la otra característica de un buen siervo de Jesucristo, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, invierte tu tiempo, pastor Timoteo, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todo esto tiene que ver con la enseñanza en la iglesia. La lectura pública de las Escrituras. Era un tiempo donde se leía públicamente las Escrituras. Todavía no había ese acceso que tenemos todos hoy a tener nuestras Biblias en la mano. En ese tiempo estaba todavía los rollos, los pergaminos, y habían copias y se leían públicamente. Algunas iglesias practican esto hoy todavía. Esto puede ser útil, leer públicamente las Escrituras, y nosotros lo hacemos en los cultos, en las lecturas bíblicas muchas veces. Lee las Escrituras, Timoteo, a la iglesia. Exhorta a la iglesia. Exhortación, anima a la iglesia a vivir conforme a la palabra. Y enseñanza, instrucción. Instruye a la iglesia en la sana doctrina. Todas las áreas. Dedícate, ocúpate. Mientras tanto que voy. Y lo anima desde el versículo 14 diciéndole: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En algún momento, el consejo de ancianos, de donde salió Timoteo, puso sus manos sobre él y confirmó que él tenía ese don de pastorear, de enseñar. Porque en la carta él se lo recuerda en varias oportunidades. Y lo anima diciéndole: no descuides el don. No descuides el don que hay en ti. Lo dice en el capítulo 1, versículo 18. También le dice
este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. No por gusto él le dice esto en el versículo 14, para animar a su siervo Timoteo, buen siervo del Señor Jesucristo, pastor de la iglesia. No le dice eso por gusto. Para recordarle que él tiene ese don. Tú tienes ese don, Timoteo. Ponlo en práctica, ejércelo. Ocúpate en eso. Y por último, la última característica, no solamente sé ejemplo, no solamente enseña las Escrituras, dice 15 y 16 para ir terminando, ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles? Todas estas anteriormente dichas. Todas estas que se dijeron anteriormente. La de instruir acerca de la falsa enseñanza a la iglesia, la de desechar la falsa enseñanza, la de ejercitarse para la piedad, la de ser ejemplo, la de enseñar a la iglesia de diferentes maneras. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿A quién? A todos. Dice el texto que Pablo está exhortando a su discípulo Timoteo a que si él persevera en estas cosas, si él permanece en estas cosas, ¿quiénes se van a beneficiar? Todos. La iglesia se va a beneficiar, Timoteo, cuando tú permanezcas en estas cosas. Iglesia, cuando tú tengas buenos siervos de Jesucristo al frente, enseñándote, siendo ejemplo, tú te vas a beneficiar. Esto implica que es bueno entonces tener buenos siervos de Jesucristo. Porque te vas a beneficiar de eso. ¿Quiénes van a ser edificados? ¿Quiénes van a ser fortalecidos en la verdadera palabra del Señor? La iglesia. ¿Quiénes van a ver el modelo de lo que es ser un buen siervo de Jesucristo? La iglesia. No solamente vas a ser enseñado, sino que vas a ver en su vida cómo vivir. Porque iglesia, tú necesitas ser enseñada en la palabra del Señor fielmente, pero necesitas ver cómo vivir eso que se está enseñando. Es muy difícil que la iglesia se pueda beneficiar de un pastor que se limita solamente a enseñar y no a ser ejemplo. Eso va a ser un tropiezo para la iglesia. ¿Saben qué va a decir la iglesia con eso? Aunque no lo sepa decir verbalmente, en su mente, va a decir, entonces no sé qué hacer. Me enseña muy bien los domingos, predica muy bien la palabra del Señor, pero el resto de la semana predica con su vida todo lo contrario. ¿Saben qué efecto va a tener eso sobre la iglesia? Un efecto negativo. Eso no va a producir en la iglesia un amor por la palabra. Eso no va a producir en la iglesia un deseo de servir al Señor. Y esos pastores se pueden desgastar domingo tras domingo, instruyendo a la iglesia, diciendo a la iglesia que hay que servir, que hay que servir, que hay que servir. Pero si sus vidas no modelan para la iglesia no va a ser afectada positivamente con la enseñanza de la palabra del Señor. Eso está pasando hoy, mis hermanos, mis hermanas, en muchas iglesias hoy. La enseñanza de la palabra del Señor tiene que estar acompañada del ejemplo de los buenos siervos de Jesucristo. Los buenos siervos de Jesucristo viven la palabra del Señor. Esa que enseñan los domingos, procuran vivirla de lunes a sábado. Eso afecta a la iglesia. Afecta a la iglesia positivamente. Eso beneficia a la iglesia. No solamente va a beneficiar a la iglesia, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora no solamente es el beneficio para la iglesia, sino el beneficio también para el pastor. Pastor, cuida de tu vida,
Cuida de tu relación con Dios. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Beneficio para el pastor o para los pastores y beneficio también para la iglesia. Mis hermanos, concluyendo, líderes de la iglesia, debemos ser buenos siervos de Jesucristo que cuiden sus vidas y que cuiden de la iglesia. Y que lo hagan por medio de la palabra y de su confianza en ella. Un siervo, un buen siervo de Jesucristo. Resumiendo un poco, busca cuidar su vida y busca cuidar de la iglesia. Si no cuida de su vida, de hecho no puede ser pastor. Capítulo 3, ya lo vimos. El que no sabe cuidar de su casa, no puede cuidar de la iglesia. No debe estar cuidando de la iglesia. El pastor debe cuidar de su vida. Y hermanos y hermanas, el pastor tiene que cuidar de su vida. No estés muy contento cuando tú veas a algún pastor que solamente está cuidando de la iglesia, cuidando de la iglesia, cuidando de la iglesia y no cuida su vida. Ojo con eso. Alerta con eso. Llame a su hermano pastor por su bien, por el bien de su alma y dígale, pastor, yo creo que usted debería, en amor, yo creo que usted debería ocupar un poco más tiempo en su familia, en cuidar de tu vida. Porque si el pastor no cuida de su vida, malas noticias, no va a poder cuidar de la iglesia. Se va a desgastar, se va a perder, se va a desviar, porque su corazón no puede dar lo que no tiene. Mis hermanos, tristemente hay muchos pastores perdiéndose hoy, desviándose hoy por eso. Por eso les estoy hablando de estas cosas. Por eso comencé leyendo este libro que se llama Llamamiento Peligroso. Para todos aquellos que se ven llamados a servir al Señor como pastor. Y no cuidan de sus corazones. Este hombre hace una historia, estoy casi terminando, hace una historia de un hombre que tenía un rosal, tenía un jardín de rosas, y dice que el hombre dedicaba su tiempo, invertía su tiempo desde la madrugada a cuidar de su jardín, a trabajar en él, a trabajar en las rosas, a podarlas, a echarle lo que llevaba, invertía todo su tiempo en las rosas. Y dice que al paso del tiempo, al paso de los años, estaba en la cocina de su casa y cuando miró por la ventana que vio el rosal que estaba ahí en el jardín, todas sus rosas de diferentes colores, se dio cuenta que hasta ese momento había dedicado todo el tiempo de su vida a trabajar para sus rosas, pero no había dedicado ni un minuto a disfrutar de ellas. Esta es la triste historia de muchos pastores que trabajan arduamente en la obra del Señor, pero tristemente hoy no están disfrutando de corazón lo que están haciendo para el Señor. Están desgastados, se están desviando de la obra del Señor, porque no han dedicado un minuto a disfrutar de su Señor, a pasar tiempo en su presencia. Iglesia, busquemos buenos siervos del Señor, que cuiden de sus corazones, que sepan cuidar de ellos mismos
Porque eso fue lo que le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso. Cuiden de ustedes y del rebaño. Busquemos pastores que cuiden de sus corazones. Y que entonces cuiden también de la iglesia. Oremos. Padre amado, tu palabra nos muestra, Señor, que el buen siervo tuyo cuida de sus corazones. El buen siervo tuyo está nutrido de tu palabra con el propósito de alimentar su alma. Te rogamos por nuestros pastores, Señor. Yo creo, Señor, que es una oportunidad excelente para orar por ellos. Te rogamos por ellos. Señor, no permitas que descuiden sus almas, sus corazones. Señor, no permitas que dejemos de alimentarnos de tu palabra. Dejemos de pasar tiempo contigo, a solas contigo, Señor. Señor, no permitas que dejemos de adorarte, que dejemos de internamente buscar tu rostro. Obra, Señor. Obra en cada uno de los pastores de esta iglesia, en cada uno de los pastores de las demás iglesias. Señor, y que nosotros como iglesia busquemos tener estos siervos. Y que los siervos que tenemos, Señor, busquemos cuidarles, busquemos atenderles. Porque, Señor, tú has dicho en tu palabra que esto es un beneficio para nosotros como iglesia. No permita, Señor, que tus siervos dejen de alimentar sus almas y no permitan que tus siervos dejen de cuidar a la iglesia. Señor, danos siervos que cuiden de sí mismos y que cuiden de nuestra iglesia. Permite, Dios, que tu iglesia valore, entienda qué es ser un buen siervo de Jesucristo. Señor, para que aquellos que tú vas a levantar en tu pueblo, si alguno anhela servirte, sepa, entienda, crea lo que es ser un buen siervo tuyo. Obra, Señor. Y Padre, usa tu palabra para hacer cada vez más claro el camino que debemos andar como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.